Cierro mis ojos y veo los tuyos feliz. Te alabo, Señor. Es que tu gracia y amor infinitos me dan salud y valor. Antes yo andaba perdido en el mundo, mas tú me hallaste, Señor. Hoy te doy gracias, has puesto en mi vida tu luz y una nueva canción. Una nueva canción. Ahora yo vivo en tu luz. Ahora yo vivo en tu luz. Yo solo quiero cantar que ahora yo vivo en tu luz. Ahora yo vivo en tu luz. Ahora yo vivo en tu luz. Oh sí, yo solo quiero cantar que ahora yo vivo en tu luz. Cierro mis ojos y veo los tuyos feliz. Te alabo, Señor. Es que tu gracia y amor infinitos me dan salud y valor. Antes yo andaba perdido en el mundo, mas tú me hallaste, Señor. Hoy te doy gracias, has puesto en mi vida tu luz y una nueva canción. Una nueva canción. Ahora yo vivo en tu luz. Ahora yo vivo en tu luz. Yo solo quiero cantar que ahora yo vivo en tu luz. Ahora yo vivo en tu luz. Ahora yo vivo en tu luz. Oh sí, yo solo quiero cantar que ahora yo vivo en tu luz. Ahora yo vivo en tu luz. Ahora yo vivo en tu luz. Oh sí, yo solo quiero cantar que ahora yo vivo en tu luz. Ahora yo vivo en tu luz. Ahora yo vivo en tu luz. Oh sí, yo solo quiero cantar que ahora yo vivo en tu luz. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
día a día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Génesis capítulo 12. Pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Dios a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Dios, quien le había aparecido. Génesis capítulo 12. Buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos escuchan todos los domingos. Quiero hablar acerca de la palabra del Señor en este mes. Y estamos precisamente meditando acerca de la fuerza que el Señor nos da, que debe estar bajo el control de nuestro Señor. En el libro de Mateo capítulo 5 encontramos las enseñanzas acerca del Sermón del Monte pronunciado por Jesús, acerca de las bienaventuranzas, y de acuerdo a lo que hemos estudiado sobre el tema, esta palabra bienaventurado es una expresión que en griego se pronuncia Makarios. Y Makarios, en la época en la cual Jesús pronuncia precisamente esta palabra, esta expresión, hace referencia a la isla de Creta, una isla ubicada en el centro del mar Mediterráneo, que en aquel tiempo era una isla muy próspera, muy rica en vegetación, y que le permitía, precisamente por esa riqueza en la vegetación que poseía, mantener un intercambio muy fluido con las regiones que le rodeaban. Por lo tanto, este término hace referencia a alguien que lo tiene todo, alguien que tiene la capacidad de autoabastecerse. Por lo tanto, para los judíos que están escuchando esta enseñanza de Jesús en este tiempo, entienden muy bien el significado y entienden que eso hace parte de una bendición espiritual que Dios ha puesto en sus vidas por el hecho precisamente de que el Señor habita en medio de nosotros. Por eso, bienaventurado bien podría significar bendecido. Tener todo lo que se necesita espiritualmente hablando. Y sabemos que las bienaventuranzas de Jesús de Mateo capítulo 5 tienen que ver con las actitudes que deben ser realidades y que tienen que ver con nuestro carácter cristiano, con lo que realmente somos. No tienen que ver con nuestra apariencia, no tienen que ver con nuestra superficialidad, sino que tienen que ver con lo que realmente somos. Tenemos que tener presente que el día que muramos y nos presentemos ante el Señor para la vida eterna, no nos vamos a llevar ni lo que otros dicen que somos, ni lo que tenemos, ni lo que sabemos hacer. Nos vamos a llevar lo que realmente somos. Por lo tanto, Jesús quiere que cultivemos una vida interior, una vida en comunión con Él, para que podamos reflejar a través de lo que somos la vida de Jesús. Es necesario entonces buscar esta bendición de Dios. La gente hoy busca la felicidad, pero lo interesante es que cuanto más se busca la felicidad, menos se le encuentra. ¿Por qué? Porque es necesario entender que necesitamos buscar la bendición de Dios.
Y cuando uno busca la bendición de Dios, entonces encontraremos la felicidad, porque esta felicidad de parte de Dios acompaña precisamente la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. En Mateo 5, versículo 5, Jesús dice lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Palabras de Jesús para nuestra vida. Queremos hablar sobre la mansedumbre, porque el Señor dice que serán bienaventurados los mansos. Vivimos en un mundo en donde muchas veces se malinterpreta el significado de mansedumbre, y una persona mansa muchas veces puede significar que es una persona débil, y esto no es lo que enseña la palabra del Señor. Pensemos en Jesús. Jesús fue un hombre que desarrolló mansedumbre en su forma de vivir. ¿Fue un hombre débil? No, no lo fue. Hay una sucesión de relatos en la palabra del Señor que muestran a Jesús, por ejemplo, cuando está llevado por el Espíritu Santo al desierto. Ahí está Jesús 40 días y 40 noches en oración con su Padre, y dice algún relato del Evangelio, el Evangelio de Marcos, más que nada, dice que él estaba rodeado de fieras salvajes. Por lo tanto, alguien que es débil seguramente no aguantaría 40 días y 40 noches, rodeado dentro de un contexto con esas características. Pensemos también en el ejemplo de Jesús cuando entra al templo y se encuentra con aquel conjunto de mercaderes que están en cierta forma profanando la santidad de ese lugar, y tomando entonces un látigo comienza a expulsar a latigazos a los mercaderes que están en el templo contaminando, ¿verdad? Ese ambiente tan espiritual para el cual el templo había sido consagrado. Seguramente si nosotros tomáramos el concepto de mansedumbre como lo entendemos hoy, tal vez no nos imaginaríamos una persona mansa haciendo precisamente esto. Jesús dijo que las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Así que Jesús fue un hombre fuerte, un hombre fuerte. La mansedumbre no está relacionada con la debilidad. Pero este hombre fuerte, llamado Jesús, era manso y humilde de corazón, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es mansedumbre? Bueno, mansedumbre no es cobardía, mansedumbre no es tener un carácter blando, no es debilidad. Mansedumbre significa ceder, conceder, tener fortaleza bajo control. Un escritor cristiano llamado Wallace Hamilton escribió un libro que ha sido un libro bastante leído por muchos cristianos y no cristianos, que se traduce de su idioma original algo así como cabalgue caballos salvajes. Y en este libro el escritor explica que cuando Dios nos hizo y nos creó, puso en nuestra naturaleza humana ciertos deseos, instintos, ambiciones que en sí mismos no son malos, pero que necesitan ser controlados. Por lo tanto, él hace referencia precisamente a la característica de la mansedumbre y hace referencia a esta característica comparándola con un caballo salvaje que ha sido domado. Y cuando está domado un caballo salvaje, se lo puede entrenar para que pueda ser montado, para que sirva, por ejemplo, para jalar un arado o para otras actividades en las cuales los caballos son muy útiles. Por lo tanto, este animal no pierde su fortaleza, sus instintos originales, sino que este animal ahora tiene su fortaleza
pero bajo control. Qué interesante esta explicación que este autor hace acerca de la necesidad de cabalgar un caballo salvaje. Bien, si nosotros trasladamos este ejemplo a las bienaventuranzas de Jesús, nos vamos a encontrar que Jesús, cuando comienza a hablar y a decir bienaventurados, en primer lugar Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús aquí está haciendo como una especie de secuencia en la cual describe en cierta forma el proceso de nuestra vida espiritual. Y en primer lugar Jesús acá está hablando de la condición del ser humano. Nosotros necesitamos descubrir nuestra condición como seres humanos delante de Dios. ¿Cuál es nuestra condición? Bueno, pobres en espíritu. Personas que hemos llegado, digamos, a la bancarrota espiritual. Estamos con un corazón y una vida fundida y necesitamos, ¿verdad? Estamos como en el fondo del pozo y extendemos nuestro brazo buscando la ayuda de nuestro Dios. Y en cierta forma nosotros necesitamos reconocer nuestra condición delante de Dios. La segunda bienaventuranza dice bienaventurados los que lloran. Aquella persona que llora es alguien que se ha arrepentido. No solamente ha reconocido su condición, sino ahora que está pasando por un proceso de contrición. Esa palabra aparece mencionada en la Biblia y tiene que ver con el arrepentimiento. Alguien que está llorando porque anhela un cambio en su vida. El único que puede ayudarnos a transformar nuestro corazón completamente para bien es nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer paso entonces tiene que ver con esta bienaventuranza que ya hacíamos referencia. Bienaventurados los mansos, aquellos que están bajo el control del Espíritu Santo. No solamente han reconocido su condición, no solamente se han arrepentido y desean cambiar, sino que también han permitido que el Espíritu Santo controle sus vidas. Que podamos rendirnos, ceder, conceder que el señorío de Cristo sea el que nos gobierne y el que nos dé la dirección. Así que mansedumbre en definitiva es estar bajo el control de Dios. Un caballo que ha sido amansado sigue teniendo la misma fortaleza, la misma fuerza, pero esta vez está con las riendas, con la montura y con el freno que nos ha colocado el Espíritu Santo de Dios. Así que Wallace Hamilton entonces hace referencia a las maneras de tratar con un caballo salvaje. Y nosotros, los seres humanos, podemos compararnos con un ser humano con estas características, que nacemos con estos instintos y nuestra naturaleza humana tiene estas características. Él dice que debemos montar o enfrentar un caballo salvaje de diferentes maneras. Por ejemplo, una manera podría ser dejar que el caballo corra libremente y no intentar nada, tomarlo ni agarrarlo. Y eso en cierta forma es lo que está haciendo las generaciones actuales en nuestras sociedades. Vivir una vida sin restricciones. Piensan que esa concepción de que todo lo natural es hermoso y si es hermoso es bueno, entonces la necesidad de dejar que todo fluya sin restricciones y que cada individuo haga lo que le plazca y lo que quiera hacer, viva una vida entonces en completa libertad. Bueno, esa podría ser una manera de enfrentarnos a un caballo salvaje. La otra manera de enfrentar a un caballo salvaje, además de dejarlos correr libremente, sería la autorrestricción que una persona podría determinar para su propia vida. Muchos hablan de la mutilación y de hecho hay domadores de caballos que doman mediante métodos violentos, ¿no? Y cuando estamos hablando de domar caballos aquí, hago un paréntesis y digo, ¿no? Qué bueno es cuando observamos personas que se han especializado en una doma mansa,
sin violencia, que tiene que ver más bien con el conocimiento del animal y de ganarse la confianza del animal, ¿no? Pero hay quienes utilizan otros métodos para domar al caballo, y tiene que ver muchas veces con el desgaste físico, el rebenque, el garrote, la violencia, ¿no? Porque es necesario eliminar ciertos deseos del animal y frustrarlo en cierta forma en su deseo de querer ser libre. Entonces hay algunas filosofías actuales que dicen que, bueno, necesitamos simplemente negar esos instintos y esas necesidades que a veces invaden nuestra mente, esos deseos. Hay que amortiguarlos hasta llegar al punto de no desear nada. Estamos hablando de una mutilación en cierta forma de estos deseos. Bueno, tenemos que tener cuidado porque en términos bíblicos la palabra del Señor no enseña esto. La palabra del Señor nos enseña a potenciar nuestra naturaleza, aquellas características naturales con las cuales Dios nos ha dado, pero que tienen que estar bajo el control del Espíritu Santo. Algunos muchas veces eligen vivir una vida que agrade a Dios, yéndose y se apartan a vivir, por ejemplo, ¿no?, en un monasterio o aislados de la sociedad, pensando que de esta manera pueden vivir una vida consagrada, y en cierta forma están como mutilando sus deseos y sus propios instintos. Tenemos que tener cuidado porque acá no es un asunto de el lugar, el medio o el contexto. Se trata precisamente, volviendo al comienzo, ¿no?, de descubrir quién somos, fortalecer la esencia de lo que nosotros somos. Y no necesariamente esto tiene que ver entonces con el lugar donde estamos. Podemos estar muchas veces en un contexto no muy favorable, a nivel laboral, por ejemplo, a nivel familiar, pero aún así podemos estar viviendo una vida bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre amén. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre amén. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre amén.
siempre